Le estoy agradeciendo mucho a mi amigo Ramón Hurtado, le puedo decir así después de los años que nos tenemos conocido y hemos participado alguna vez en tiempo de Jordán, creo. Sí, claro. En el foro de la seguridad, que era, aclaro, sin percepción de honorarios por parte mía y por supuesto de Ramón tampoco. Era un dispositivo distinto, pero tenía que ver con el tema. Lo traje a cuento porque el tema es el mismo. Ramón Ojeda es secretario de Seguridad de la Comuna de San Antonio de Areco y tiene bajo su control o para su manejo del área una cantidad de subsecretarías. Direcciones. De direcciones. Sí, direcciones o coordinaciones. Sí, yo tengo defensa civil, tránsito, gestión de riesgo, seguridad e higiene, bueno, de hecho seguridad por supuesto, y son las áreas que aparte de la seguridad específica también, transporte, estaba faltando uno, sabía que faltaba uno, y transporte también está bajo mi área, que son áreas que recientemente, digamos, transporte es un área que comenzó a desarrollarse en la gestión anterior y bueno, nosotros estamos tratando de darle la importancia que tiene para nuestra ciudad, dado que incluso hasta por ser una ciudad turística, el transporte automotor es una cuestión que tiene una relevancia para nuestra ciudad. Y después tenemos, por supuesto, el hecho de los camiones y bueno, y ahí, por ahí también se está hablando hasta del tren, a ver la posibilidad de que se acerque, aunque sea para el turismo, el tren nuevamente a nuestra ciudad. Pero eso está en los pininos todavía. Es uno de los temas que está... Y uno de los temas en el área de transporte que le estamos dando relevancia, ¿no? ¿Cómo estarán? Me surge así, como un vecino del Corriente, que somos todos por último. ¿Cómo estarán los rieles? Mirá, ¿van a necesitar un relevamiento? No, yo no lo conozco en profundidad el tema, pero entiendo de que todo necesita una renovación y un ayornamiento al tipo de equipo con que se podría llegar a manejar este tren desde Luján hasta acá. No. Por lo menos acá en lo que hace la estación, incluso hay lugares que prácticamente no existe nada más que está el terraplén de las vías y nada más. Sí, no, de eso ha desaparecido, rieles, todo eso. Estamos en un cambio de época. Yo diría que sí. Sí, yo diría que va a ser la época del coronavirus, aunque sea mala palabra. No, sí, indudablemente que esto ha traído una cantidad de consecuencias y que desde el punto de vista social todavía está por verse qué es lo que viene, ¿no? Yo creo que esto trae sí o sí consecuencias. Hoy leía algo de que 1 de cada 4 personas que tuvieron coronavirus desarrollaban a posteriori algún tipo de problema mental o depresiones o otro tipo de cuestiones. Eso esta mañana estaba leyendo una estadística que me llamó la atención. Esto afecta, es terrible, es impactante lo que ha afectado a todo. A todo, y ¿no? Lo notable quizás, o lo que hay que resaltar, que no es que ocurrió solo en nuestro país, es a nivel global y tiene consecuencias a nivel global, y hay que ver qué cuestiones o cambios se producen a partir desde nuestro país y qué cambios nos vienen como factores exógenos de otros países, de otros lugares, ya dado que el mundo está interactuando permanentemente, así que esos cambios a nivel mundial nos van a afectar. Hay también los cambios que se produzcan a nivel nacional, local, de nuestro país. Claro, estamos, por ejemplo, todos con el escepticismo que se transmite respecto a las posibilidades de vacuna. Hay una cierta actitud escéptica general, ¿no?
Vamos a ver, sería. No, no, yo particularmente quizás en ese sentido soy optimista. Yo creo que ningún país ni ninguna, porque por ahí se está jugando con que sea de origen ruso, origen americano, qué sé yo, lo que sea. Yo creo que nadie en ese sentido va a estar jugando con la salud de nadie. Entonces, habrá intereses económicos muy importantes, pero bueno, también esos intereses pueden saber que es a corto plazo cualquier cuestión que te surja y que no esté debidamente testeada, debidamente. Vos sabés que las demandas contra los laboratorios son pero multimillonarias por a veces pavadas. Entonces, con esta razón, con más razones, a nivel global estas pueden ser situaciones bastante complicadas para los laboratorios, de manera que particularmente soy pro vacuna y... Pro. Yo sí, no tengo ningún problema, Pro vacuna. Sí. Con todo respeto por la expresión pro. No, Un poco de humor nunca viene mal. No, por supuesto, pero no. Digamos, estoy a favor de la vacunación, si querés, para no darle connotación política. Claro, no. Por otra parte, todos saben de que yo en este cargo y en este gobierno, como en los anteriores, he estado a nivel técnico, no estoy a nivel partidario ni nada por el estilo. Es bueno aclarar. Yo estoy en un cargo político, pero como cuadro técnico, no estoy como cuadro político. Vale, sí. De todas maneras, siempre especulando un poco, en plan de compartir lo que nos llega de todos lados, porque esto se está dando paralelamente con la comunicación mundial instantánea que tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, va desde, digamos, en un mundo que tiene 7 billones de habitantes, 7.000 millones, va desde afirmaciones por allí que producen estupefacción, cuando dicen que los chinos habrían generado esto con el fin de achicar población. No sé, eso por eso digo, a nivel... Es para dejar estupefacto. Escuchar son especulaciones y que siempre tienen una visión conspirativa. Y política, porque las elecciones de Estados Unidos estuvieron tocando esos temas. Sí, yo de eso, digamos, no creo que nosotros, a nuestro nivel de ciudadano común, tengamos realmente una referencia exacta de qué es lo que ocurrió, si eso nació verdaderamente de manipular virus o, en fin, lo que sea. No creo que, por lo menos no me da la sensación de que a nivel del común de la gente tengamos la información exacta de qué es lo que ocurrió. Ahora están con el tema de los bisones, que también aparentemente tienen una mutación del virus, pero algo tiene que haber ocurrido para que sacrifiquen 1.700.000 bisones de criaderos, ¿no? Algo tiene que haber, porque si no creo que lo harían, es semejante pérdida económica, pero de cualquier manera no creo que nosotros, es decir, es más, cuando me hablan de esas noticias las paso de largo porque ni las leo, porque realmente sé que la verdad de lo que sucedió no está a nuestro nivel. No es más, creo que yo, por lo menos a mi nivel, no, a nuestro nivel, sí. Y el nuestro sí, abarca el planeta. Sí, yo creo que poca gente debe tener la información certera de lo que sucedió. Claro, después de la explosión de infecciones, de contaminaciones, que primero arrancó del área de China, sí. Y después campeó por toda Europa, porque, claro. Italia, Francia, etcétera, se convirtieron en verdaderos campos de
de contaminación y fallecimientos. Claro. Sí, ¿no? sí, sí. Después se trasladó a todos los lugares del mundo y estamos viendo, por ejemplo, en las elecciones en los Estados Unidos recientes, todavía no resuelta del todo porque falta la ceremonia de la toma de posesión que está ahí muy discutida, y ahora podemos hablar de estas cosas por esto de la comunicación instantánea que tenemos y los efectos que produce todo esto. Tenemos Brasil ahí al lado, Claro. México, etcétera, etcétera, toda Latinoamérica. La idea de la Unión Latinoamericana, todo está afectado estamos a la expectativa de todo esto. Por eso digo, hay mucha información que no está a nuestro, por lo menos vuelvo a repetir a mi nivel, pero yo creo que no está a nuestro nivel del común de la gente, al nivel del común de la gente, y creo que da para el análisis esta pandemia, que los cambios que va a arrastrar a nivel nacional, los cambios que va a arrastrar a nivel mundial, global, y cómo interactúan esos cambios con los cambios nuestros, ¿no? Va a ser una cuestión, creo que se redefinen muchísimos comportamientos sociales a partir de ahora. Seguramente la historia de las epidemias, de las pandemias que más o menos todos tenemos escuchadas, ¿no? Es que, bueno, que han durado un tiempo, hicieron el daño que tenían que hacer y sus orígenes, o sea, el factor contaminador, bajó y desapareció eventualmente. Sí. Eso es cierto, es común, desde las viejas pestes europeas que dejaron hace muchos siglos atrás, o varios siglos atrás, dejaron Europa en la mitad de la población, ¿no? O así grandes cantidades. Pues, especular al respecto si eso tuvo una intencionalidad, si fue un accidente o si naturalmente se dio. No, lo que sí parece que hay en común, no porque yo las vaya de nada, sino que de escuchante de noticias, que somos todos, es que tienen un ciclo de comienzo, de apogeo, por emplear un término técnico, apogeo, ¿no? Y uno de crecimiento y eventualmente desaparición. Eso es lo que ha pasado con la OTAN. Bien, en Europa hubo un rebote, ¿no? Sí, entonces, ha habido un rebote. Así que ahora, claro, pero la actuación irresponsable y alegre de muchos ha promovido eso, rebrote, reimpulso de la capacidad de contaminación. Sí, claro. Nosotros, volviendo al eco, bueno, hemos tenido algunas razones para estar no pesimistas, no digo optimistas. Acá ha habido alguna... Bueno, no estoy, de hecho que no es mi área, pero por lo que he escuchado, lo que me ha comentado la gente de salud, sí hay un amesetamiento de los contagios. Sí, pero con advertencia de no aflojar. No aflojar, porque realmente el amesetamiento se logra porque se aplican las medidas, porque se respetan los protocolos, digamos, ahí hasta a nivel individual, aun cuando últimamente se ha notado un abandono de todas las medidas, se ha logrado este amesetamiento, lo cual no significa de que haya desaparecido para nada, y no creo que en lo inmediato tampoco suceda. Seguiremos a lo mejor en esta meseta, pero nada más. Estamos, bueno, esto es cuasi teórico, ahora no sé si en fase 3 o en fase 4, no sé. Oye, en este momento nosotros estamos en una fase 4 y una fase 5, digamos, en el medio, pero... con advertencia de vuelta
Y bueno, si llegara a ocurrir, de vuelta al rigor. Sí, llegará a ocurrir que, como pasa en Europa, que hay un rebote o una segunda ola, indudablemente que se volverá atrás, porque eso ha quedado demostrado de que sirve efectivamente. A ver, acá hay la gran discusión si sirve o no sirve estar encerrado y todo lo demás. Lo que desde un principio, desde la salud, por lo menos el secretario de Salud de nuestra ciudad advirtió, fue que lo que nosotros buscamos con este tema es ganar tiempo. ¿Y ese tiempo para qué? Para preparar las instalaciones y los elementos necesarios para el caso de que haya una explosión de coronavirus, tiempo para que fueran apareciendo los remedios como no han ido apareciendo, que se puedan aplicar y o la vacuna eventualmente. Es decir, que lo que se busca en cada uno de los casos es tiempo que es fundamental para algunas de estas cosas, incluso para la inmunidad de rebaño. Al no producirse el contacto, se va coartando la posibilidad del virus del contacto con alguien y se va acortándola. Pero eso es fundamental, el tema de cuidarse y volver a fase 1 si fuera necesario. Que en este momento hay actividades que están permitidas. Sí. En el área de gastronomía, por ejemplo. Sí, están permitidos con la parte interior hasta el 50% de la capacidad, la parte exterior con mesas separadas, con distanciamiento social y no más de 4 personas por mesa. Abierto hasta la 1 de la mañana. No está permitido los boliches, las fiestas que, a pesar de todo, hay algunos lugares donde se están haciendo tipos de fiestas en forma clandestina, que en el caso de que nosotros detectamos, primero hacemos prevención para que no ocurra y después en caso de constatarse que eso está sucediendo, se les aplica lo que está previsto en el decreto municipal y lo que está previsto a nivel decreto provincial y nacional. De todas maneras, el cierre de entradas al pueblo, que es relativamente posible, sí, bueno, sigue siendo... No. Los ingresos fueron habilitados, los otros ingresos que tenía la ciudad. Se hizo por varias razones. Primero, por el estado en que estamos en este momento, en cuanto a nivel de contagio. Y segundo, porque ya resultaba imposible seguir controlando todos los ingresos de la ciudad como se venía haciendo desde hace 8 meses. Por varias razones. La misma gente de Areco es la que se ocupaba de indicar por dónde se podía entrar. Claro. Entonces era una mentira estar diciendo que se está controlando cuando lo único que hacíamos era controlar los ingresos de aquellos que no conocían Areco, pero después los que conocían Areco ingresaban por distintos caminos, o porque la gente de Areco le indicaba dónde, o porque hoteleros y decir, algunos sectores, no te digo todos los hoteleros ni nada por el estilo, pero sí algunos lo iban a esperar las estaciones de servicio y lo hacían pasar desde las estaciones de servicio. En fin, muchos trucos que en definitiva al único que perjudicaban era la propia persona con la posibilidad de contagio externo. Pero después el resto, todas las actividades están habilitadas en cuanto al comercio y te digo, con la excepción de boliches, bailables, esas cosas que por la aglomeración de personas no se puede permitir. Claro. Pero después, en general las actividades culturales también tienen algunas restricciones, pero se ha tratado de dar la libertad mayor posible, y en las deportivas también, en la medida de deportes en áreas cerradas no se pueden hacer, sí deportes al aire libre. Es decir, que en general, poco a poco, si querés, de alguna manera se está tratando de volver a la normalidad. Bueno, hemos escuchado hablar de encuentros de motoqueros, por ejemplo. Bueno, pero esa es otra cosa, ese es otro problema que se presentó antes de la pandemia y se va a seguir presentando dentro de la pandemia y después de la pandemia. El tema de los encuentros de motoqueros, es decir, hay algunos que lo hacen al encuentro verdaderamente como
un grupo de pertenencia, digamos, de motoqueros que salen a pasear, que salen a sentarse o vienen a atacar nuestra ciudad en tren de turismo, o pasan directamente por alguna de las rutas nuestras. Pero hay otro grupo de motoqueros que son aquellos que nos causan problemas, ya sea porque perturban la paz y la tranquilidad de los ciudadanos de Areco, ya sea porque andan en exceso de velocidad, ya sea porque se dedican a hacer maniobras peligrosas para sí y para terceros. Bueno, este último grupo es el que nosotros tratamos de todas maneras de estar sobre ellos, ejercer la prevención para que no ocurra estas situaciones, y por otra parte penalizar si es que corresponde en caso de que se compruebe la falta, y que por supuesto evalúa el juez de falta la factibilidad de la medida o no, ¿no? ¿Ha habido, supongo que sí, casos en que se comprobaron infracciones Sí. y que se aplicó las penalidades que estaban previstas? Todos los días tenemos ese tipo de situaciones. ¿Están relacionadas con el precio de los combustibles? No está relacionado porque los chicos y no tan chicos. No digo la penalidad. La penalidad sí, depende, eso para fijar el precio, el juez de falta se hace por módulos. Cada módulo equivale a 1 litro de nafta super en la ciudad de La Plata. Ese es el precio, y que te diría semanalmente o en el momento en que se producen los ajustes, desde la seguridad vial de la provincia se informa el valor de cuánto cambió el módulo. Entonces te piden una aplicación de 10 módulos, 200 módulos, 500 módulos, lo que sea, se multiplica por la cantidad de lo que cuesta el litro de nafta super y ahí se saca la infracción. Estamos hablando de penalidades de cuánto en plata. Y en este momento cualquier infracción mínima es de 3.000 pesos para arriba por lo menos. Mínimo. Sí, mínimo, sí, no. Después tenés, por supuesto... ¿Ha habido unas muy altas? Sí, todos los días. Lo que pasa es que cuando son muy altas, por ejemplo, en el caso de las motos, la gente prefiere dejarla la moto acá en depósito y sale a comprarse otra. Y esto yo lo decía el otro día, esto es como la cabeza de la hidra, cortás una cabeza y te aparecen 10 cabezas más. Pero es un tema que, por ejemplo, nosotros hemos iniciado una causa penal con 20 y pico de 23 exactamente imputados por poner en riesgo su vida y la vida de terceros mediante maniobras peligrosas y demás, que todavía estamos esperando a raíz de que la justicia en algún aspecto también le ha afectado este tema de la pandemia y por lo tanto hay demoras en dictar las medidas. Tenemos una causa que ya lleva 2 y pico de meses más o menos, que está en el juzgado de garantía, pero todavía no nos han dado la orden para allanamiento y secuestro de los vehículos, ¿no? Pero estamos hablando de motoqueros. Moto. De moto. Falta que el juzgado de garantías. Sí, el juez de garantías, porque eso es una causa penal la que nosotros iniciamos. Ajá. No es una causa ni contravencional ni una infracción de tránsito. Nosotros iniciamos para este caso. Cuando hablamos de garantía estamos hablando de un enfoque de amplitud constitucional. Sí, el juez de garantía, Claro. El juez de garantía de Mercedes, que es quien ordena las medidas de allanamiento, secuestro, detención de los vehículos, secuestro de vehículos, detención y inicio de la causa, sí, eso es el juez de garantía. Tenemos el otro tema que ha levantado preocupación, sobre todo en propietarios de extensiones de tierra, ¿no? Estamos hablando de ocupación de terrenos, de usurpación eventualmente. No, en nuestra ciudad no ha habido 2 o 3 problemas, pero no ahora, sino que venían ya desde antes. Y después hay un problema entre privados, pero es una usurpación, si se quiere llamar usurpación, que ya tiene muchos años de antigüedad,
Pero nosotros hasta el presente no hemos tenido ese inconveniente. Estamos hablando de esos terrenos disputados que son del frigorífico. Sí, eso tiene una disputa entre privados que lleva mucho tiempo. Y esa causa se está, digamos, desarrollando a nivel tribunal, ¿no? Sí, claro. Sí, en la justicia ordinaria. No sé si está a nivel de juzgado de paz, creo que está a nivel de juzgado de paz, pero no tuvimos en algún intento ahí en los terrenos de lo que era ¿cómo se llama? De la estación de trenes, del ferrocarril, pero... un intento. Sí, pero la directiva que tiene el fiscal y que nos ha impartido, directiva que él recibe de la provincia y que ha impartido la policía de la provincia, es que se produce la ocupación de un terreno, inmediatamente ir a desalojar. Entonces está la policía conteste a esa situación y de hecho la justicia local también da curso inmediato y da la orden inmediata de desalojar cualquier predio que la se justicia local, estamos hablando de juzgado de falta. No, la ayudantía fiscal, porque es un delito penal. La ayudantía fiscal. Sí, la ayudantía penal. El doctor Chapuní. Sí, el doctor Chapuní y el asesor letrado, el secretario letrado, el doctor Ocipitali. Ajá. Digamos entonces que la Secretaría de Seguridad tiene una tremenda amplitud en este momento precisamente sí tiene las áreas de mi secretaría en este tema de la pandemia estuvieron directamente involucradas, de manera que yo llevo ya alrededor de 8 o 9 meses que mi secretaría está abocada, que no tiene sábado, no tiene domingo, no tiene lunes, no tiene martes, es las 24 horas del día desde hace 8 meses. Claro, está ocupada ya sea por defensa civil, tránsito, seguridad de la policía, gestión de riesgo, todas las áreas de mi secretaría están abocadas. ¿Y cómo haces? Te pregunto. ¿Cómo se ha hecho para organizar por turnos? ¿Cómo es? Sí, por supuesto, se ha trabajado en temas de turnos, de cualquier manera la gente está muy cansada, como creo que estamos cansados todos, aquellos que estamos en la calle todo el día, como los que están en su casa todo el día, también estamos muy cansados de esta situación. Y bueno, pero lamentablemente en ese sentido a la Secretaría tal vez tengamos otro momento donde tengamos un poco más de descanso o un poco más de tranquilidad, pero en este momento estos 8 meses realmente ha sido bastante duro para la Secretaría, ¿no? Y nos han ayudado personal de otras áreas que no estaban funcionando y se les ofrecía horas extras, entonces venían a trabajar con nosotros, porque indudablemente el recurso humano disponible en mi secretaría tampoco es tan amplio como para cubrir todos los aspectos que le tocan o que tenga de responsabilidad. Claro, es muy difícil imaginar uno, mirado desde afuera, cómo se hace para ver qué tratamiento se le da en términos de retribución a quienes trabajan en horarios que eventualmente no pueden cumplirse porque hay que estar disponible 24 horas del día. Sí, bueno. ¿Se percibe alguna remuneración por horas extras? Sí, claro. Sí, las horas extras se respetan a rajatabla y en ese caso mi secretaría te diría que está fuera de presupuesto en cuanto a la cantidad de horas. Por eso es que nos han tenido que reasignar partida, porque evidentemente el gasto personal en el recurso humano ha sido muy importante. Tenemos prácticamente todos los días trabajando a la persona 12 horas, 6 horas que le corresponden por el cargo, por el puesto, y otras 6 horas de horas extras, ¿no? Los delitos que tienen que ver con lo federal, estoy hablando de eventual contrabando, narcotráfico, todo ese tipo. Han tenido acá también
su presencia? Sí, por supuesto. Sí, además, algunos de los delitos que nosotros, de los allanamientos que se han hecho, han pasado luego a la órbita de la justicia federal, porque es una de las prioridades que me había fijado el intendente, que me fijó el intendente Rato, fue trabajar sobre el tema de drogas como uno de los ejes de trabajo, ¿no? Y bueno, en relación a eso se han producido detenciones, se han producido de distintos tipos operativos, allanamientos y demás, que en algún momento pasan a la órbita de la justicia federal. De manera que también interactuamos, no solo por eso, sino también por el tema de la pandemia, todo eso más, tenemos interactuación con la justicia federal, con los jueces o fiscales federales, ¿no? De hecho estamos en contacto. En la parte operativa, sí. ustedes tienen contacto sí. Con la policía comunal, con la provincial, ¿no? Y con la federal eventualmente. Nosotros, sí, hoy en día ya la policía local no existe, ya pasó todo a ser policía de seguridad de la provincia. Entonces, sí existe el comando que es el de policía comunal, que aquí lo ejerce el comisario inspector Suárez y que tiene a su vez un doble comando. En mi concepto no es lo recomendable, pero lo hay. Es, por un lado, el intendente, que es el que le fija todos los planes estratégicos y demás, que es el jefe de la policía comunal, y por otro lado, el Ministerio de Seguridad, que es el que le fija o el que participa en todo lo que es recursos humanos, logística, investigaciones, digamos, a la actuación diaria de la prevención. Eso todo corre por cuenta del Ministerio de Seguridad. Y entonces, por delegación en este momento del intendente, yo trabajo con la policía comunal, pero hay un doble comando, porque hay algunos aspectos que todavía siguen manejados por el Ministerio de Seguridad y estos aspectos que lo manejan. ¿Cómo es el doble comando? Uno y otro. Y en las cuestiones operativas diarias, te diría, es el Ministerio de Seguridad, la policía de la provincia, por supuesto. ¿Dónde tiene sede operativa? ¿En la comisaría? Sí, está la jefatura comunal. Ahí está la jefatura comunal y está lo que ahora, que es la comisaría, que es lo que ahora se llama estación de policía. Pero también tiene bajo responsabilidad la policía comunal, tiene la comisaría de la mujer, con la familia. Sí. Y hay una interacción, si bien no hay una dependencia directa, pero hay una interacción porque trabajamos en equipo con el Comando de Patrulla Rural y con la Policía Vial. ¿El Comando Rural qué? El Comando de Patrulla Rural. La Policía Rural. Sí. Camineros. Sí, los que están en el tema del campo, ¿no? Que todo lo que interviene en los delitos rurales. Entendemos de que el trabajar en conjunto beneficia a la prevención, hace la prevención, y por eso trabajamos muy codo a codo con el CPR, que es el Comando de Patrulla Rural, la Vial, y bueno, hoy en día uno de los delitos que más ha, entre comillas, florecido de alguna manera es el delito de violencia de género. Por lo tanto, la comisaría de la mujer y la familia, en realidad se llama, tiene quizás mucho más trabajo que lo que tiene a nivel policía comunal. Hay muy generalizado, es decir, hay muchos casos de violencia de género. Sí, todo. Hay muchos casos. Muchos casos. Se ha incentivado por la situación de la presión psicológica. Tiene que, seguramente, si se estudia en profundidad, va a surgir eso, porque no había, digamos, en épocas anteriores, normalmente no hubo la cantidad de denuncias y demás que hay en este momento. Actuaciones de la policía comunal, te diría, a diario tenemos problemas de allanamiento, violencia, casos de violencia, denuncias, etcétera, etcétera. Sí, eso. En el caso, o en los casos en los que hubo intervención, ya siguiendo la trama de una organización por el negocio de la droga, se llegó a conexiones con
de fuera del pueblo que traían acá y acá tenían sus comercializadores. Sí, claro. Sí. Hubo un momento acá de que, mejor dicho, hubo una parte de eso de producción local por el tema de la marihuana, fundamentalmente a través de las plantas, ¿sí? Pero después el resto, todo lo que es cocaína e incluso marihuana, pero de otro tipo, compactada y demás, sí, viene de afuera. Y de hecho, los te diría 3-4 casos más importantes estaban relacionados con droga que se traía de otras ciudades, ¿no? Se traía o bien del Gran Buenos Aires, a veces de Giles, pero bueno, tuvimos algunos problemas de gente que venía de Arrecife también, pero sí, todo tiene trascendencia a la ciudad, trasciende a la ciudad de Areco, ¿no? Podríamos decir, me imagino, que la seguridad está conectada con todas las áreas. Y que la seguridad y en esto coincido con el ministro de Seguridad de la provincia, la seguridad es integral. La seguridad, mal que nos pese, tiene una cantidad de aristas que hacen a la seguridad en general. El aumento de la pobreza, sin que por eso discriminar ni criminalizar a la pobreza, pero sí indudablemente la falta de alguna, suponete, un delincuente que acaba de salir de la cárcel, no consigue trabajo, no tiene algún tipo de ocupación y demás, y lo único que ha hecho toda su vida es robar, y vuelve a robar. Entonces, esta situación hace que si ese individuo saliera resocializado y consiguiera trabajo, seguramente no volvería a reincidir. Pero la verdad es que como hay en este momento tan pocas posibilidades laborales y de reinserción, hace que la cuestión se vea muy incrementada, ¿no? Vuelvo al tema de las motos, Sí. que pasan por todos lados. Alguien ha dicho por allí, escuché, de esas cosas que uno está siempre escuchando, que el vehículo mismo le da una sensación de seguridad al conductor que hace que pase vehículos con riesgo. Es muy difícil hacer una campaña que concientice. No, concientizar es en ese sentido, es decir, fácil o difícil hacer una campaña, es relativamente, no es complicada hacer una campaña. El tema está en que el entorno social que se vive hace de que esas campañas en algunos casos caigan en el vacío. Y bueno, por más que nosotros nos matemos haciendo campaña, hay gente que no lo entiende. Es un problema real con gran riesgo que tenemos y que estamos transitando el tiempo del riesgo. Claro, es un tiempo. Realmente es en las ciudades pequeñas o relativamente pequeñas como puede ser la nuestra o en todos los pueblos que tenemos alrededor y demás, el problema de la moto es un problema muy complicado. Es general. Es mundial, general. debe ser. Y ¿sabes qué pasa? Hay un tema, es decir, la moto en la capital federal, en Gran Buenos Aires, en las grandes ciudades, prácticamente no se usa para desplazarse. Para desplazarse se usa en todo caso los autos o el transporte público. En las ciudades como la nuestra, el desplazamiento hacia el trabajo y hasta la diversión de algunos chicos pasa por tener una moto, que es mucho más económica que tener un auto para desplazarse, y además no solo por los costos de combustible, sino por todo, seguro, todo lo que sea. Entonces, es mucho más accesible una moto y en consecuencia, es más, con los planes que a veces te dan, ahí vi que también se ha dado un plan para las motos, pero con los planes que se dan a veces, entre ir a retirar una moto con una infracción, les conviene ir y pagar 2 o 3 cuotas de una nueva y sale con la nueva. Con una moto nueva. Y sí. Pero es un problema, digamos, de las comunidades, que como la nuestra, las comunidades no muy grandes, que la moto es usada como un vehículo de desplazamiento que, bueno, durante el día para ir a trabajar y durante la noche para divertirse. O pseudo diversión.
Hay operativos, bueno, no, hay una práctica constante de controlar la legalidad de tránsito de los vehículos, es decir, se les exige documentación. Desde que pudimos levantar los controles de ingreso a la ciudad, todo ese personal se ha afectado a tareas como esa. Todo ese personal de tránsito se ha abocado al tema de tratar de reordenar el tránsito, a razón de que justamente la pandemia había creado una actitud laxa entre la gente y no se estaban respetando las normas de tránsito y de estacionamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros desde hace 10 días, o desde que se levantó estas restricciones del ingreso, toda esa gente que estaba trabajando en los ingresos a la ciudad vino a trabajar para ordenar un poco el tránsito. Vos sabés que a veces el rigor en las medidas hace que la gente empiece a pensarlo mejor, si voy a estacionar enfrente a un garage, si voy a estacionar en los metros, si voy a cargar o descargar a cualquier hora, en fin, todas esas cosas que se están controlando hacen de que se hacen diferentes operativos en la costanera o en lugares estratégicos que nosotros consideramos para tratar de acotar esa situación. De hecho, el semáforo que está en Alvear y Smith ya cuenta con fotomultas para el paso de vehículos violando la luz roja. Estamos en un estudio de colocación de mínimo 5 nuevos semáforos dentro de la ciudad. Y después, desde el punto de vista humano, todo el personal está abocado en este momento no solo a hacer cumplir lo indicado para el tema de los protocolos y el distanciamiento social, el uso de barbijo, etcétera, sino que también para ordenar el tránsito. Están también trabajando sobre ese particular y bueno, se hace como siempre una advertencia, se les trata de decir y si no, bueno, se abre la infracción correspondiente. Vayamos un poco al tema de más cotidiano, digamos, de la historia de la comunidad. Distintos tipos de enfrentamiento entre vecinos por cualquiera que sea la cosa, un perro que mordió a alguien, una situación dudosa e discutible de conducción de vehículos que puede llegar a tocarse o no. ¿Se da mucho esto? Sí, es normal. Es normal, todos los días tenemos casos de eso donde la fuerza de seguridad debe mediar para que la cuestión no llegue a mayores. Pero sí, es normal. Y ya te vuelvo a repetir, estamos todos muy cansados, los que estamos en la calle, pero los que están en la casa también están muy cansados. Entonces... Irritables. Irritables, sí, cansados, pues creo que es producto todo del cansancio. ¿El monitoreo es permanente? Sí. Decía vos que se están por poner más. El tema de las cámaras, hay un monitoreo permanente. El problema está en que ya han cumplido su periodo y tienen una obsolescencia las cámaras y es necesario renovar todo ese sistema. Se está trabajando en eso. El gran tema aquí, por supuesto, siempre pasa por el tema presupuestario. De cualquier manera, la prioridad en equipamiento se la hemos dado a las comunicaciones, porque no hay buenas comunicaciones entre el personal que está en la calle y la jefatura y el centro de despacho. Entonces, si bien estamos en un proceso de pedir presupuesto y demás, la prioridad se la va a llevar los elementos de comunicaciones y posteriormente la cámara, porque hoy en día no puede ser que en la era de las comunicaciones estemos tratando de comunicarnos a un ilícito a través del celular con todos los riesgos de que no haya señal, de que puede más. En cambio, un equipamiento individual para cada oficial de policía que está en la calle, eso va a permitir coordinar mejor las tareas y en lugar de tener 15 oficiales en la calle, teniendo un buen sistema de comunicaciones, te diría que se duplica la presencia de los policías en la calle, ¿no? ¿Cuántos efectivos tiene la Secretaría de Seguridad bajo su contacto, con toda la coordinación?
¿Municipales? En general. ¿En policía? ¿Dónde? Y nosotros estamos... Poderes criminales, sí, municipales tanto. Sí. En cuanto al personal municipal, estaríamos hablando de alrededor de 40 y pico, casi 50 personas. Y en cuanto a la policía, efectivos figuran 130, 130 y pico, porque hay movimiento todos los días, pero trabajando en la calle y no más de 70. ¿Cuánto afecta el trabajo de toda esta gente que está coordinada, le digo así, por la Secretaría de Seguridad? ¿Cuánto afecta al presupuesto de la comuna? Del municipio. ¿Del municipio? No, lo que pasa ¿En qué lo afecta? Sí, aquí el municipio lo que es más afectado, bueno, estamos hablando fuera de la masa salarial, ¿no? Sí. Lo que más afecta al municipio, lo que el municipio está invirtiendo muchísima plata, es en seguridad básicamente, es para poner en valor a los vehículos que no teníamos, que no estaban puestos en valor, que era un desastre el parque automotor que había. Y en lo cuanto a seguridad, el gasto de combustible es muy alto, estamos hablando de alrededor de 400.000 pesos por mes, teniendo en cuenta que carga no solo la policía comunal, sino que se colabora con el Comando de Policía Rural, la Policía Vial y todos aquellos elementos que nos apoyan, porque también todos los fines de semana tenemos el apoyo del grupo de apoyo departamental, si tiene que venir la Policía Científica, si tiene que venir DI, si tiene que venir... el combustible entonces es un gasto, el gasto más importante. El gasto más importante. Sí. ¿Hay algún tipo de aportes del área privada? Sí, hay mucho aporte del área privada, fundamentalmente en el área rural. ARPA. ARPA colabora no solo en combustible, sino también en algunos casos en ayudar a reparar los móviles. Hay que tener en cuenta que... Ellos han trabajado mucho en la reparación de caminos. Sí. Invierten ellos cuando hay algún problema, invierten en los vehículos. Sucede que son vehículos que tienen pocos años, porque si vamos a hablar del 2017, 2018 son a lo mejor 2 o 3 años, pero son vehículos que funcionan las 24 horas del día y los 365 días del año. Consecuentemente tienen kilometraje, pero... Claro, hay un rubro que es amortización en ese caso, que no se debe estar del todo haciendo. Yo he hecho gestiones en el Ministerio de Seguridad, he hecho gestiones, pero no hay. Es decir, la provincia, los pocos que ha comprado, los compró para el Gran Buenos Aires y después el resto no hay. ¿Salarios? ¿Qué le toca a la municipalidad? No, salario solo el empleado municipal, la policía no. La provincia no. Perfecto. Por último, voy a hacer un comentario de algo que sucedió en la mañana. Hay, como sucede en general en el mundo, en la política, momentos de relación entre trabajadores y, digamos, la parte patronal, que es la comuna. Sí. ¿No? Hoy hubo una manifestación acá y observé que se desarrolló sin ningún tipo de intervención ni presencia policial de ninguna especie. No hubo necesidad. No hubo necesidad, entendemos y estamos en la inteligencia de los dirigentes y de los que participaron de esa retención de tareas. No habría, es decir, desde el punto de vista nuestro, el análisis que se hace es que no había ningún tipo de peligro de que eso se desmadrara. Creo que los dirigentes de sindicales manejan a su gente y no creo que ellos le permitan algún tipo de desmán y demás que nos hubiese obligado a... De hecho no hubo. No, todo eso, todo se está manejando, es un tema aparte, sí. Se está manejando de acuerdo a las prácticas conocidas de negociación. Sí, entre empleador y empleados. No es de mi esfera, pero
te diría que nosotros, en cuanto desde el punto de vista de la prevención y demás, de hecho que hay gente en la comisaría para que eventualmente si alguno se desmadrara, pero... Solo para una eventualidad. No, sí, para una eventualidad, en el entendimiento de que los dirigentes manejan a su gente y los dirigentes no tienen ninguna intención, por lo menos que yo tenga como información, de que quieran violentar algún tema, algo extemporáneo. No está previsto, ¿no? Muchísimas gracias, Ramón. Cualquier cosa que yo me haya dejado en el tintero, por favor. Estoy disponible a lo que sea, sí, de tomar conciencia de que debemos seguir cuidándonos, de que esto no es una cuestión que pasó, que vamos a tener un verano bastante caliente porque va a venir mucha gente, caliente no solo por el calor, sino caliente por la cantidad de gente, pero bueno, y que desde ese punto de vista se está analizando y tomar todas las medidas de prevención que ayuden a los visitantes a estar en paz y a los residentes que también sigamos con la paz que tiene nuestro pueblo, ¿no? Como nota, eventualmente, por no dejar afuera un tema que ha repercutido, hubo un suicidio. Ah, sí, el día... Bueno, nosotros lo encontramos mejor dicho, un maquinista que pasaba por el lugar el día domingo, pero evidentemente esta persona llevaba más de 20 días de fallecido. Bueno, supongo que su identidad se irá a conocer por la vía del sepelio. Sí, no vive acá, no vivía, mejor dicho, en nuestra ciudad. Es de origen chileno, pero tenía su familia en el Gran Buenos Aires. ¿Y estaba de pasada? Y tuvo un inconveniente de salud hace 2 años aquí, y a partir de la forma en que lo atendieron, le gustó la ciudad y demás, y entonces él volvía cada un periodo, volvía... ¿Volvía solo? Sí, solo, siempre, sí, estaba alejado de la familia. Vos me decías que no eras partidario de dar el nombre. No, y menos en estos delitos, sino en estos hechos te diría de índole privada, lo reservo para que la familia en todo caso, o la misma justicia, si decía, yo prefiero no dar los nombres, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos y a tu por esta nota exhaustiva, amplia. Bueno, muchas gracias, a tu disposición.